Muy bien, muchas gracias. Y, en fin, la verdad es que aquí me encuentro un poco como en casa, porque solo de llegar me he encontrado a dos exposiciones que vienen de nuestra casa. O sea, realmente el marco como si me lo hubieseis preparado. Yo hablaré de esta idea que propuse como título de la cultura de la incertidumbre, ¿no? Porque me parece que la incertidumbre es un elemento capital en el momento en que vivimos. De la cultura esperamos muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que esperamos de la cultura es que nos defina un marco, que nos defina un espacio, que nos roture el espacio en que vivimos, que de alguna forma nos marque lo que tiene que ser el perímetro por el que nos movemos habitualmente, ¿no? Ya sabéis la clásica definición de Hegel de cultura, ¿no? El modo de hablar, trabajar y desear de una sociedad determinada. Suena un poco antiguo, suena un poco romántico, pero expresa muy bien esta idea de que en el fondo una cultura es aquello que nos ampara, que nos protege, es aquello en el seno de lo cual el individuo entra en sociedad. Nacemos relativamente en blanco, muy poquito en blanco porque llevamos bastantes marcas genéticas puestas y nos encontramos con un marco cultural muy definido. Y es allí donde pasamos de ser biológico asexuado a persona humana con todas las cargas encima, ¿no? Y por tanto, de la cultura esperamos que sea un cierto referente continuado, que nos sitúe, que nos acompañe, que nos ampare. Esto en los tiempos que corren tenemos la sensación de que se desvanece. Seguro que no es una sensación nueva, seguro que es una sensación que se ha repetido en otros muchos momentos de cambio a lo largo de la historia de la humanidad. Pero en este momento quizás es más apremiante que en ningún otro momento por las razones que intentaré explicar a continuación. Pero al mismo tiempo, la capacidad adaptativa de la cultura es enorme. Si vemos lo que es la evolución biológica con la evolución cultural, la diferencia es realmente considerable. ¿Qué seríamos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿En qué etapa de la edad de piedra estaríamos si no fuese por la capacidad de adaptación que la cultura nos aporta? Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la cultura tiene que evolucionar y que tiene que cambiar permanentemente. Somos seres culturales, por tanto, somos seres sometidos a una cierta lógica del cambio que en el fondo tiene una voluntad, una vocación adaptativa básica, central. Evidentemente, hay algo que marca los rumbos, los cambios y los momentos de crisis en la cultura, que es la tecnología. Los grandes cambios tecnológicos han marcado los grandes momentos de incertidumbre para consolidar después estados culturales posteriores que a su vez evolucionarán y cambiarán. Es muy importante la reflexión sobre la tecnología y ahora más que nunca. Especialmente si no queremos creer con Heidegger que la tecnología es una especie de destino al que de algún modo tendríamos que someternos. Si realmente queremos seguir creyendo que el fin es el hombre y que la tecnología y la técnica son solo el instrumento, tenemos que estar muy atentos porque el poder de las tecnologías actuales es tan enorme que es muy difícil a veces tener clara esta diferenciación. Un cambio tecnológico de gran envergadura tiene muchas consecuencias. Nosotros estamos viviendo un cambio tecnológico de los más importantes. Para que seamos conscientes, porque a veces hay marcos referenciales que se nos pierden, ¿no? La aceleración que el mundo ha vivido en los 2 últimos siglos. Hay un dato que a mí me parece siempre muy elocuente, que es que a mediados del siglo XIX, en la prehistoria, según dicen los demógrafos más solventes, la esperanza de vida de los humanos era de en torno a 18 o 19 años.
En la segunda mitad del siglo XIX, en Barcelona, según los datos de Ana Cabré, era de 38 o 39 años. En poco más de 100 años se ha más que duplicado. Esto me parece que de por sí ya explica el enorme cambio que ha habido la humanidad en nuestros últimos tiempos, en los últimos 2 siglos. Pero es que además la aceleración en los últimos 50 años ha sido extraordinaria. Y esta aceleración, evidentemente, viene a partir de una serie de lo que podríamos llamar rupturas o grandes saltos ideológicos. En estos saltos ideológicos, en pleno salto ideológico, nos vemos inmersos en una profunda crisis. Hay que meditar el concepto de crisis, porque son conceptos que utilizamos con excesiva banalidad, con excesiva facilidad, ¿no? Como decía Jacob Burckhardt, en general las auténticas crisis son raras. Pero esta vez estamos en una auténtica crisis. Muchas veces hemos hablado de crisis de una manera superficial y hay palabras además que empiezan a utilizarse, con lo cual pierden cualquier sentido y significación. No, crisis esta lo es. Pero es que una crisis es un concepto transitivo. En la Grecia clásica, en el pensamiento clásico, siempre ha tenido esta dimensión transitiva. Siempre ha tenido la dimensión de disyuntiva, de momento de decisiones. Diderot decía, a propósito de los tiempos de la Revolución Francesa, estamos ante una crisis que conducirá a la esclavitud o a la libertad. Y Leibniz hablaba de crisis como momentos precisos en el devenir de las cosas. La crisis es un momento de disyuntiva, de oportunidad, no solo trágico. Y tenemos una cierta tendencia a relacionar crisis con apocalipsis. Pero no olvidemos que la palabra apocalipsis en Grecia quería decir desvelar. Es un momento en que se desvelan cosas que estaban ocultas. Es un momento en que se desvelan cosas que no eran tan evidentes. Ya este solo dato es un dato que nos obliga a estar atentos. Una de las cosas que me parece más importante es insistir en una idea que va contracorriente. Esta crisis no es una crisis económica, o no es solo una crisis económica. Hay un interés deliberado en presentar esta crisis como una crisis solo económica. Porque si es solo económica, se puede defender lo que la ideología dominante pone en circulación en este momento, que la resolución es una cuestión que responde solo y estrictamente a los técnicos. Y se puede llegar a esta barbaridad de desplazar a gobiernos elegidos democráticamente por gobiernos de tecnócratas elegidos por Berlín y los mercados, para decirlo un poco rápido. Es necesario que se crea que la crisis es solo económica para orientar la solución en una dirección determinada. Y en cambio, esta crisis es mucho más que económica. Es una crisis política, es una crisis social, es una crisis cultural, es una crisis, por ejemplo, que se dice muy poco, una crisis de la universidad. Y esto nos concierne muy directamente. ¿Por qué digo una crisis de la universidad? Porque en estas crisis se ha desvelado, se ha revelado, concepto griego de apocalipsis, que muchas universidades y muchas escuelas de negocios y muchos departamentos de las grandes universidades, departamentos económicos de las grandes universidades americanas especialmente, no han ejercido su función. Han trabajado al servicio de quien les pagaba más. Y esto se ha revelado de una manera descarada en esta crisis. Y me parece que es uno de los temas que evidentemente trata de ocultarse, pero que tendríamos que tener muy vivamente presentes. Vivimos efectivamente en una situación de crisis, en una situación, por tanto, de intemperie, de incertidumbre, de inseguridad. Una crisis que tiene en muy buena parte un origen cultural, yo casi diría de psicopatología colectiva. Durante la primera década del siglo XXI se impuso la idea de que todo es posible. Y cada vez que se ha impuesto la idea de que todo es posible, acaba mal. Porque si hay algún principio propio vinculado a la especie humana, es precisamente este, que no todo es posible. Y en esta dinámica del no todo es posible, se han alcanzado cotas que eran absolutamente, digamos, impensables unos años antes. Cotas en el terreno económico,
donde contra toda evidencia, contra todo razonamiento lógico, se ha llegado a comportamientos que han acabado siendo autodestructivos para el sistema económico, en excesos en todos los sentidos, excesos de apalancamiento, excesos de productos absolutamente impresentables en los mercados, excesos de una ceguera creencia en que el crecimiento indefinido era posible, etcétera, etcétera. Excesos intelectuales y teóricos especialmente graves. Pero también en otros terrenos se ha roto la cultura de los límites. Para mí hay una fecha muy significativa de la crisis política y moral en que vivimos en este momento. Esta fecha es el día de agosto de 2002, en que el presidente Bush, el presidente de los Estados Unidos, supuesta patria de las libertades, decide legalizar la tortura. Es decir, decide legalizar uno de los más execrables crímenes que puede cometer un Estado. Aquel día la idea de límites había saltado definitivamente por los aires. Vivimos, por tanto, en una crisis que nos genera muchas incertidumbres porque nos ha revelado y nos ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones que afectan de una manera total a nuestra manera de ser y a nuestra manera de comportarnos. Evidentemente, hay dos cosas que saltan a la vista. Una es la aceleración y la otra es la aparición de la escena del espacio que podríamos llamar virtual. Aceleración. Evidentemente, se ha producido en los últimos años, especialmente por el poder de las nuevas tecnologías, un proceso de aceleración de la vida absolutamente espectacular. Las cosas tienen su tiempo. Hemos sido educados en unos tiempos. Hay cosas que requieren especial tiempo. El tiempo, no sé, el tiempo de pensar, el tiempo de crear, el tiempo de amar. A estas cosas hay que darles el tiempo que requieren. Si no, perderemos pie, perderemos valor, perderemos profundidad, perderemos dimensión. Y en cambio vivimos en un momento, una presión, una aceleración del tiempo que obliga a pensar con mucha más rapidez de lo que era razonable, que obliga a hacerlo todo con una rapidez muy superior a lo que era razonable. Esta aceleración del tiempo evidentemente provocará consecuencias antropológicas. Habrá una adaptación, habrá una paulatina adaptación de la especie humana a estos nuevos tiempos, pero en este momento hay un claro decalaje entre los ritmos de los humanos y los ritmos, la aceleración que las nuevas tecnologías nos están imponiendo. Este decalaje, esta fractura, es un elemento característico de una crisis. No es la primera, digamos, mutación antropológica a la que asistimos. Otras veces los hombres han hecho adaptaciones de este tipo, la habrá. Pero de momento es un factor de crisis, ¿no? Te cuentan los psiquiatras, por ejemplo, cómo ha cambiado la configuración de las psicopatologías sociales en los últimos años, en parte como consecuencia de este factor de aceleración. Me decía un psicoanalista, y me parece que es una idea interesante, me decía, no, esto del psicoanálisis ahora sí que está muerto. Y le digo, ¿por qué? Dice, pues porque tiene unos tiempos que no son los del tiempo presente. Cuando a mí me viene un paciente, le digo, bueno, pues si usted viene pues 3 días a la semana dentro de 5 años, pues verá cómo todo habrá ido mucho mejor. Dice, oiga, mire, yo mañana, deme algo. Bueno, es una anécdota, pero me parece que es una anécdota relevante, interesante, ¿no? Evidentemente está el ámbito de la experiencia virtual. Es curioso cómo en el momento que irrumpe la experiencia virtual, el culto al cuerpo ha llegado al límite en nuestra sociedad. Hay una verdadera industria del cuerpo cada vez más desarrollada y cada vez más potente. Es como una especie, como si fuese una especie de gran despedida, ¿no? Es evidente que entre la experiencia física y la experiencia virtual hay una brecha. Esta brecha se colmará, seguro, no sé cómo, pero hoy en día hay una fractura, hay una brecha entre la experiencia física y la experiencia virtual. Y por tanto este es otro elemento importante de crisis, ¿no? Claro, estas aceleraciones corren un peligro muy grande, que es el peligro de fractura en el seno de la humanidad. La fractura digital es algo que empieza a estar presente en la sociedad.
porque las tecnologías digitales han avanzado, entran muy rápidamente en las sociedades, pero hay un momento en que se cortan. Alrededor del 50% de usuarios, el crecimiento se ralentiza rápidamente y prácticamente deja de crecer. Hay aquí una amenaza de fractura, digamos, digital de una considerable importancia, ¿no? Pero estamos además en el seno y en el marco de otra gran revolución tecnológica, que es, digamos, la que probablemente será la gran protagonista en los próximos años, que es la de la función bio, la de todo lo que tiene que ver con las biotecnologías. Hay aquí otra fractura muy importante, una fractura que tiene que ver directamente con la responsabilidad y que puede tocar campos muy directamente implicados en lo que es las relaciones humanas y culturales. ¿Qué quiero decir con la ruptura biotecnológica? Pues sencillamente que caen en nuestras manos una serie de responsabilidades que hasta ahora habíamos delegado en los dioses. ¿Está el hombre en condiciones de asumir este grado de responsabilidad? ¿Está el hombre en condiciones de asumir la responsabilidad que se deriva de lo que podríamos llamar la oportunidad de ejercer manipulaciones genéticas, por ejemplo? Hay aquí otra dimensión enorme, ¿no? Hablamos muchas veces de los problemas de las relaciones entre los hombres y las mujeres y olvidamos una cosa fundamental. Los hombres, gracias a la evolución tecnológica, hemos dejado de ser imprescindibles para la procreación. Esto sí que cambia profundamente todo. Ya no somos necesarios. Y esto es un factor de una importancia extraordinaria. Ana Cabrell, la demógrafa, un día le formulé esta pregunta y me contestó con una brillante ironía. Dice, sí, pero no os preocupéis, os salvará la dimensión social. Todas las madres quieren que sus hijos tengan un padre. Bueno, me pareció una aguda reflexión. No solo eso, estamos viendo en este momento cómo se pone de manifiesto día a día un problema profundo que afecta al destino de la política y de la democracia, que es la ruptura del equilibrio entre poder político y poder económico. La razón es muy sencilla, el poder económico se ha globalizado y el poder político sigue siendo nacional y local. Esto hace una brecha tremenda que pone en cuestión las posibilidades de gobernanza y que está obligándonos a asistir a este vergonzoso espectáculo cotidiano de ver a los gobiernos elegidos democráticamente pendientes de los mercados y no de los ciudadanos. Es aquí una ruptura con la democracia extremadamente peligrosa. Hay que resolver, hay que plantearse el problema de cómo es posible la gobernanza de un mundo en el que el poder económico está globalizado y el poder político sigue siendo nacional y local. Y está la democracia en juego en ello. Y está la democracia en juego en ello, entre otras cosas, porque una de las consecuencias de todo eso, por una de las razones que nos han llevado a todo eso, es que la mayoría social ha perdido capacidad de intimidación frente a las élites. Todo este panorama, digamos, acostumbramos a situarlo en el marco de esto que se llama un proceso de globalización. Y es verdad, tecnología, globalización, crisis son tres cosas que van muy juntas. A veces parece como si la globalización fuese una cosa extraordinariamente nueva y extraña. No, la única novedad esta vez es que probablemente ha alcanzado a la casi totalidad del globo. Pero cambios de escala del sistema ha habido muchos a lo largo de la historia. El Imperio Romano fue un proceso globalizador, la conquista de América fue un proceso globalizador, el imperialismo del siglo XIX fue un proceso globalizador, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que hay una tendencia que lo primero que se globalice sea siempre el dinero y el crimen. Pero en fin, esto es una cosa que está latente ahí, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me interesa de esta comparación entre procesos globalizadores, que es que cada cambio de escala, cada proceso globalizador y su crisis correspondiente ha puesto en cuestión el propio concepto, la propia idea, la propia condición de humanidad. Cada vez que ha ocurrido eso, ha aparecido la pregunta ¿qué es la humanidad?
y ha aparecido la pregunta sobre si todos somos humanos, ¿no? Los romanos y los bárbaros, ¿no? El padre Vitoria tuvo que recordar que los indios también eran hijos de Dios. En el siglo XIX, en las ferias y congresos que se pusieron de moda por toda Europa, aparecían, se mostraban como objeto de curiosidad y espectáculo a seres humanos de diferentes lugares de las colonias, ¿no? El intento de globalización soviético inventó el hombre nuevo, el intento de globalización nazi inventó el hombre, la raza pura. Siempre ha habido la pregunta sobre la humanidad, la puesta en duda de la condición de la única de la humanidad sobre la mesa, y esta vez también. Esta vez con la fractura digital también se vuelve en cierto modo a poner la pregunta. Y hay momentos en que uno llega a pensar si Nietzsche tenía razón y si realmente vamos a ver coexistir en el planeta durante un tiempo el último hombre y el superhombre. Me parece que este es un peligro extraordinario y un peligro creciente. Yo nunca había oído tantas veces decir cosas como, por ejemplo, desde las élites he oído últimamente decir que, bueno, que ya está bien, que con lo complicados que son los temas actuales, que todo el mundo tenga el mismo derecho de voto, que la gente que sabe tendría que tener más derecho que los demás. Bueno, empiezan a alumbrar este tipo de ideas de fracturas. Todas estas cuestiones y otras muchas sobre las que podría ir reflexionando, pero me temo que ya estoy llegando al borde del tiempo que me has... concluyen en un lugar, y este lugar es la ciudad, que se ha convertido, como dice Zygmunt Bauman, en el contenedor de todos los problemas del mundo. Y si he puesto estas consideraciones sobre la mesa, es porque me parece que es en la experiencia urbana, en la experiencia cultural urbana, donde esto se juega de manera decisiva. Tendemos, al hablar de la experiencia urbana, tendemos a poner énfasis en un punto, que es el de la interculturalidad. Digo interculturalidad deliberadamente porque el concepto de multiculturalidad me produce árnica, me parece un concepto totalmente confuso, equivocado y productor de disparates monumentales. Por tanto, digo interculturalidad. Es decir, las relaciones entre gentes, digamos, que tienen sus orígenes y su formación en culturas, en marcos culturales distintos. Es verdad que el proceso de globalización facilita estas cosas. Es verdad que puedes mandar instantáneamente dinero o ideas de una punta a la otra del planeta. También mercancías, ya es un poco más difícil, y personas, ya es mucho más difícil. A veces tanto insistir en la interculturalidad parece como si todo el mundo estuviera todo el día moviéndose de una parte a otra. No, relativicemos las cosas, no hay para tanto. En realidad, la inmigración económica mundial es de alrededor de unos 200 millones de personas, o sea que una parte muy ínfima de la población del planeta. Solo la inmigración interior china es ya superior al conjunto de la inmigración económica mundial, ¿no? Pero sí, es verdad. Estamos haciendo el ejercicio de vivir juntos gente diferentes y estamos rompiendo el mito por otra parte, porque nunca fue estrictamente verdad. Siempre hemos habitado lugares que antes habían habitado otros, para decirlo en una bella frase de Dipesh Chakrabarty. Estamos, digamos, derrumbando definitivamente el mito de las ciudades, de las sociedades homogéneas, ¿no? Por tanto, la heterogeneidad es una realidad y es un valor. Por el contacto físico, pero también por el contacto, digamos, virtual, ¿no? Pero siendo este ejercicio a veces difícil de aprender a vivir juntos, gente diferente, fundamental en el tema de la cultura urbana, yo quería y tenía interés en hacer énfasis en todos los demás elementos que he ido desgranando antes. Quería terminar, pero no sé si me da tiempo de desarrollar este tema, quería terminar con un tema. Vivimos en este proceso de incorporación a la cultura de un factor que ya es y será determinante, que es el factor digital.
El factor digital, como todas las cosas, digamos, plantea enormes beneficios y evidentemente grandes problemas. Antes se decía que la información es poder, porque cuando la información era muy escasa, tener información era realmente muy relevante. Ahora que la información es infinita, la información infinita o se sabe cómo tratarla o puede ser tan negativa como la información cero, ¿no? Pero estamos realmente durante una era que marca un gran salto en la especie, en la humanidad, y que tendrá, como decía antes, consecuencias directamente antropológicas. Por eso a mí me parece muy importante empezar a desarrollar lo que llamaríamos un humanismo digital, ¿no? Gilbert Simondon, Bernard Stiegler, algunos de ellos han trabajado en esta idea, ¿no? Las formas de individualización y de socialización que prenderán cuerpo a través de la cultura digital. Y es evidente que por aquí se nos abre camino a una cuestión fundamental, ¿no? Que es un cambio en las relaciones que empiece a matizar el proceso de individualización. Yo creo que una de las potencialidades de la cultura digital es introducirnos en lo que algunos llaman la era o la economía de la contribución, que es una forma de compartir, de trabajar juntos, que de alguna manera podría hacernos avanzar en vías más comunicativas, menos fragmentadas, más fracturadas. Y en este terreno yo creo que hay una cuestión fundamental, que es repensar o replantear la relación entre ciencia y humanismo. Es evidente que el papel de la ciencia es impresionante y que tiene un cierto, digamos, a menudo un papel de contención peligroso o de opresión, casi diría, peligroso sobre la cultura humanista y sobre la cultura humana, ¿no? Hay una advertencia de Albert Einstein que no debemos olvidar nunca. Dice Einstein: no debemos sobreestimar la ciencia y los métodos científicos cuando se trata de los problemas humanos. Y no deberíamos dar por supuesto que los expertos son los únicos que tienen derecho a expresarse sobre las cuestiones que tienen que ver con la organización de la sociedad. Me parece que es una idea muy aleccionadora para el tiempo que corre, ¿no? Pero yo creo también que las ciencias contemporáneas han aportado al humanismo una dimensión de la que a veces no queremos ser conscientes y que es muy importante. Han, para decirlo así, despojado de cargas míticas e ideológicas el pensamiento sobre lo social. Y, por supuesto, ha situado a la humanidad ante la realidad de su contingencia, que, como decía Jacques Monod, los hombres tan desesperadamente han negado o han intentado negar siempre, ¿no? Yo creo que la evolución, especialmente a la biología contemporánea, nos ha permitido, digamos, establecer o asumir tres principios básicos para mí, para la reflexión cultural. Y los hubiese querido desarrollar, pero como que el tiempo se termina, los voy simplemente a anunciar y termino con ello. El primero es el principio de no armonía. Es decir, el desarrollo científico, y especialmente en el campo de lo biológico, nos ayuda a la desmitificación de la idea de que la humanidad arrastra, inasequible al desaliento desde Platón, de la armonía entre verdad y bien. No hay armonía entre verdad y bien. La verdad ni es buena ni es bella, como ya se ocupó de testificar el arte moderno. La verdad es algo tan precario como Popper describió con su principio de falsación. La verdad nos puede hacer sabios, pero no forzosamente bondadosos. No es por la verdad que hay salvación. De la verdad no surge forzosamente ni la cooperación ni la paz. Esta es una idea sobre la que me parece que tenemos que estar atentos. El segundo es el principio de imperfección, que constata que hay soportes neuronales para la agresividad y la confrontación con el otro. Por tanto, que es falso el principio russoniano que tanto daño ha hecho de que el hombre es bueno por naturaleza. Esta idea de bondad por naturaleza, de que la maldad, digamos, no sobrevenía fruto de las relaciones sociales, ha hecho estragos. Ha hecho estragos en una cuestión básica, que es la cuestión de la responsabilidad.
porque si somos buenos por naturaleza y el responsable del mal solo son las relaciones sociales, ¿quién es responsable entonces? La cuestión de la responsabilidad a mí me parece central cuando estamos asistiendo en una crisis en la que las élites dan el extraordinario espectáculo de decir que todos somos responsables, es decir, que nadie es responsable. Porque cuando se dice que todos son responsables, nadie es responsable. Y sin embargo, esta crisis tiene nombres y apellidos muy concretos. Y finalmente, el principio de emotividad, que constata el peso de la compleja economía del deseo en el comportamiento humano. Es evidente que una de las manifestaciones de la emotividad es la empatía en el entorno inmediato, ¿no? La tribu, pero estamos ya lejos de ello. La emotividad es un factor muy importante para explicar determinadas formas de conflictividad que plantea la cuestión del nosotros. ¿Cuál es la extensión de este nosotros? ¿Hasta dónde alcanza esta empatía? Cuestiones que, como ha explicado Peter Singer, tienen mucho que ver con la posibilidad de una ética global. El principio de emotividad desmitifica la idea simplificadora tan extendida en el terreno de las ciencias humanas de que el comportamiento de los hombres responde siempre a criterios de optimización racional. Lo mejor para él medido en intereses contables. La emotividad también cuenta y a menudo conduce a actuaciones catastróficas para el interés puro y duro del individuo. Y lo hemos visto recientemente con esta crisis. Bien, con esto termino. Muchas gracias por vuestra paciencia.